¿Qué tal amigos? Bueno, como algunos de ustedes sabrán, vengo utilizando este simulador de la Universidad de Colorado Boulder para hacer algunos videos con fines educativos, incluso son para complementar el material de la cátedra en la que soy ayudante. Em, y les digo la verdad, mi idea era pasar lo antes posible ya a otro simulador como el Tinkercad, que considero más profesional. Pero la verdad no le termino de encontrar cositas interesantes. Entonces vamos a ver alguna más. Tenemos introducción. Este es el introductorio y si no tenemos el que ya es para laboratorio. El que es para laboratorio tiene un par de cosas más. Miren, avanzado es la resistencia del cable. Si vos le cambiás la resistencia al cable, a ver si te muestra, vas a producir que el cable conduzca menos. A ver si dice, no dice nada, no te indica cuál es. Vamos a hacer una prueba si hay caída de tensión. En este caso, y vamos a usar otra cosa que le encontré que me pareció muy interesante, que es una bombilla con características normales, más o menos normales, porque acá le encontré, yo le voy encontrando pequeñas fallas, no es em, lo más mínimo criticarlo porque es excelente, pero por ejemplo la lámpara de filamento cuando está fría suele tener resistencias mucho más bajas que cuando está incandescente. Vamos a probar con una batería. ¿De cuánto es esta? Esta arranca en 1000 volt, esta es como mucho, ¿no? Para experimentos más. Bueno, hablando de batería de 1000 volt, esta batería, yo había hecho un video mostrando experimentos con el máximo, 100.000 volt. ¿Qué pasaba si poníamos una goma de borrar? Lo que pasa es que a 100.000 volt tenés un arco voltaico de 10 centímetros. Entonces una goma de borrar, le apoyás los cables y el arco salta por afuera. Entonces con eso quiero decir primero que esto es un simulador, ¿no? Y las condiciones, por ejemplo, vos tenés contactos, polos, dos cables con 100.000 volt y la humedad atmosférica va a ser una variable importante. La polución del aire, si llega a haber humo se ioniza el aire, la temperatura, la presión, todo eso no lo toma en cuenta, ¿no? Igual no deja de estar buenísimo para entender los conceptos básicos en forma muy simple y didáctica y que creo yo que al verlo así ya no te lo olvidas. Es mi opinión, por ahí estoy equivocado. Entonces ponemos cable acá, vamos a conectar esta lamparita, vamos a conectarla acá. Vamos a volver a un simple circuito porque como les dije varias veces, a veces lo simple viene bien para entender cosas re importantes. Y esto es acerca de, bueno, el video en sí es viendo algunas cositas que tiene este simulador, porque el otro no lo tenía, que era resistencia del cable. Por ejemplo, vamos a darle una tensión de, por ejemplo, 12 volt. Cuando prendemos la lámpara, claro, porque es de 1000 ohm, vamos a bajarle un poco la resistencia. Vamos a bajarla, como pueden ver, 100 ohm, como mínimo 100 ohm. Bien, 100 ohm vamos a calcular, ya que estamos, que es la idea, usando la ley de ohm. Si la lámpara, ¿cómo se llama? Es de 100 ohm, ¿no? Todo el tiempo, cosa que también es un error, porque ya les expliqué que el filamento cuando se pone incandescente por agitación térmica sube su resistencia. Eso lo mostré en un video. En el momento enseguida se pone incandescente, se produce un micropico porque el filamento frío tiene más baja resistencia. Entonces vamos a ver si a 100 ohm y 12 volt, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cómo era la corriente, cómo se calculaba? Tensión sobre resistencia y son 100 ohm, ¿no?
0,12 amperes, o sea 120 miliamperes. Vamos a usar el amperímetro y me da exactamente eso. Amperímetro que no tuvimos que abrir el cable, ¿no? Entonces, tiene esto que te permite hacer que el cable tenga más alta resistencia. ¿Qué va a pasar cuando lo subamos? Cae un poquito la corriente, porque aumenta la resistencia del cable, ¿ven? Es casi despreciable. Va a ser más notable con tensiones más bajas. Por ejemplo, a 3 volt, bueno, esta lamparita 100 ohm ni se prende con 3 volt, ¿eh? No, con 3 volt no pasa nada, no pasa naranja. A ver, con más tensión creería que 50 volt se va a notar menos, ¿no? A ver, vamos a ver. Pequeña resistencia. Sí, varía un poco, ¿ven? Se nota un poquito más. Miren la caída de corriente que hay. Interesante, ¿no? O sea que te deje jugar con la resistencia del cable. Entonces tenemos, si la lámpara es de 100 ohm, la resistencia es de 50 volt, perdón, la resistencia es de 100 ohm, la batería es de 50 volt, podemos calcular que la corriente es lo que dice ahí, 50 volt sobre 100 volt. Porque acá no tiene en cuenta exactamente lo mismo, ¿ven? No tiene en cuenta la resistencia del cable. Como vimos, puede haber cables que como son más finitos tienen más resistencia. Como son, por ejemplo, de cobre recocido, o sea, reciclado, que no es muy puro, tiene más resistencia. Puede ser que el cable sea de aluminio, que tiene más resistencia. Puede ser que el cable sea muy largo, ¿se acuerdan? Más largo el cable, más resistencia. Más finito, más resistencia. Entonces pueden intervenir esas variables que las podemos simular. Y ahí tenemos 0,44 amperes, lo que nos quiere decir que si la corriente cayó 6 miliamperes, podríamos calcular primero la resistencia total, ¿no? Que se agregó. Entonces hacemos, ¿cómo hacemos? 12 volt perdón, 50 volt, me quedé con el 12 volt colgado. 50 volt dividido punto 44. Nos dice que la resistencia es de 113 ohm. Esa es la resistencia que representa el cable. Cuando es pequeña es prácticamente despreciable. Es una buena función de variable, aunque no tiene ningún dato de cuánto le aumentás. Dice pequeña y grande, intermedia entre pequeña y grande. Un poquito más tirando a grande, un poquito más tirando a pequeña. Bueno, después la resistencia de la batería. Esto también es importante, porque la batería tiene la función de crear el campo eléctrico, de llevar los electrones para un lado y la falta de electrones, o sea, las cargas positivas para el otro. Entonces tiene su campo eléctrico. Y al tener campo eléctrico tiene también, al tener una circulación de cargas, tiene una resistencia interna. Miren, cuando la subimos a 10 ohm, disminuyó la corriente. A medida que se va descargando la batería, va subiendo su resistencia. Entonces va bajando la corriente. También otra variable, una variable interesante también. Bueno, la bombilla real yo ya la había agregado, o no, o estoy equivocado. Ah, no sé si la había... Bueno, esta es una bombilla real, tiene, ¿y qué más tiene? Bueno, lo que les había dicho, que con 100.000 volt, en el experimento de 100.000 volt, probablemente sea un arco porque un campo de 100.000 volt te produce un arco en el aire de 10 centímetros. Igual que en el borrador, una gomita de borrar tiene 5 centímetros, entonces haría un arco por afuera, tranquilamente. El billete lo perforaría. Yo con 30.000 volt perforé
goma de cámara de auto. Así que me imagino 100.000 volt. Bueno, pero todo esto para tener una idea que se puede hacer con, ¿no?, el sentido convencional. Después habíamos visto que tenía el error que si yo bajaba la resistencia, bueno, esto tiene como mínimo, o mejor, vamos, como tiene un mínimo, está en el mínimo, subimos aumenta la velocidad de los electrones, y esto no es cierto. En sí, los electrones siempre se mueven a la misma velocidad, lo que cambia es el caudal, la cantidad de electrones que pasan. En vez de pasar uno, pasan 10 a la misma velocidad. Y hay toda una temática de la velocidad de los electrones que parece ser, según los últimos estudios, que no se mueven a la velocidad de la luz. Que se mueve a la velocidad de la luz es el campo eléctrico. Después voy a hacer un video, creo que ya hice, mostrando el simulador tiene acá de campo eléctrico. Sí, esto ya lo mostré en un video para... Y tenemos un montón. Lo que no vi por qué tiene... No sé cuál abrí. Yo abrí este. Abrí ese. Y este es el que tiene avanzado, ¿no? Y el otro, déjenme ver, así ya nos sacamos la duda. Y ya que estamos, lo terminamos. Ya estos dos, ojo, lo terminamos. Pueden seguir haciendo un montón de cosas, simulando. Un montón de cosas se pueden hacer, obviamente. También tiene introducción y laboratorio. A ver, vamos al más avanzado. Laboratorio. Ah, te permite poner más pilas, bombilla. ¿Qué más tiene? No, tiene los mismos elementos y avanzado. No sé en qué difiere, les digo la verdad, no sé. Pero bueno, quería hacer este video para mostrarles estos detalles que tiene, de tener en cuenta la resistencia del cable. O sea, tiene cosas que están buenísimas y otras que patinan mal, como la velocidad de los electrones. Pero bueno, igual sirve. Lo importante es que se entienda el concepto. Después uno va agregando información. Que lo que se sabe, siempre son paradigmas. Es lo que se sabe hoy. Por ahí mañana se dan cuenta que está mal, ¿no? Y piensan, pasó con todo el saber de la humanidad a través de la historia. Así que bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.